En mis manos, extraordinario, La Caída, 1955, en donde Gerchunov se da el gran gusto. Puedo contar esta historia la voy a hacer muy cortita. Año 68 se le concede a él, que era periodista entonces, la oportunidad de entrevistar a Perón en Puerta de Hierro. Viajás, Pablo, y de repente todo el tiempo la ansiedad de la responsabilidad, vos muy joven, de tener el sueño del pibe, que es tenerlo mano a mano a Perón junto con otros dos periodistas, pero estabas ahí, en el grupo de los elegidos. Suena el teléfono y vos temés que te estén cancelando la entrevista, pero es un problema de salud muy grande de tu madre que te obliga a volver y te obliga a perderte esa entrevista que ya nunca más recuperarás. Así es. Pasan los años, te haces historiador, economista, historiador económico, y algo pasa en vos que escribís esta entrevista. ¿Qué pasa? Lo que a mí me pasó fue que a lo largo de mi carrera como economista y como historiador económico, eso quedó en no sé en qué rincón del cerebro de esos que uno no recuerda después nunca nada. Y hace 5 años, 6 años, volví a esa entrevista frustrada y lamenté la frustración de esa entrevista y de pronto me pregunté, ¿y por qué no la hago? Y la única manera que tenía de hacerla era a través de una ficción. Pero como yo soy historiador, no quería que fuera totalmente una ficción. Entonces, lo que inventé, ese libro es un reportaje imaginario a Perón, pero con las respuestas de Perón lo más fundadas posibles por la historiografía, por la documentación, por los documentos de la CIA, por los testigos de época, por las declaraciones de sus exministros. Pero sos leal entre comillas, a Perón, porque digo, no dudo del uso de tus documentos, y los documentos suelen ser mucho más precisos que las personas. Tan luego Perón, además, que tenía como una mirada de los hechos, como todos, particular. ¿Vos esa mirada particular yo yo coloco el reportaje en un momento. Pensé mucho en qué momento colocar el reportaje. Y el reportaje es en febrero de 1973 en Puerta de Hierro. Ya se había producido el primer viaje. Ya había venido en noviembre, ya se había reconciliado con la Iglesia, ya se sabía que le iban a devolver su rango de teniente general. Ya se había abrazado con Balbín, ¿no? Por lo tanto era un hombre suspendido en el aire. No estaba cruzado por conflictos políticos, los de antaño, y todavía no estaba cruzado por los conflictos políticos que vendrían. Entonces digo, ese Perón puede ser un poco más franco que lo habitual. Hablo, no solo por Perón, lo digo por cualquier político, ¿no? Realmente estaba por encima de todo. Y entonces lo hago hablar a Perón con el lenguaje de Perón en la medida en que me salió, no sé, ustedes dirán. Pero sí con una libertad para hablar, que yo creo que es una vuelta de tuerca, ¿no? Perón y la Iglesia, permitime una cosa. Perón y la Iglesia, vean de lo que estamos hablando, un fragmento documental de lo que estaba pasando y de la tensión que había entre la Iglesia Católica y Perón, pre-golpe del 55, un cachito. Un movimiento de resistencia activo y clandestino que venía trabajando en pro de la recuperación de la libertad y la dignidad nacional, puede decirse que la demostración católica del 11 de junio fue el primer paso decisivo y público de lo que había de culminar en la derrocación del régimen que el país soportaba. Fue un sábado a la tarde, día en que se había resuelto realizar en el interior de la Catedral Metropolitana la procesión del Corpus Christi. Desde las primeras horas de la tarde, colmada ya la capacidad del templo, una gran multitud se disponía a seguir desde el exterior la ceremonia religiosa. Sorprendió la entereza y decisión de los allí reunidos, proclamando con su sola presencia sus principios religiosos. Sorprendió por cuanto, como está en la memoria de todos, el exmandatario había iniciado en los últimos meses del año pasado una política de persecución a todo lo que evidenciara el sentimiento católico de la población. El primer telenoticioso argentino se complace en poder ofrecer estas vistas de lo que fue la jornada del 11 de junio. Filmadas por nuestros cameramen, fue esta la única publicación, vamos a decir gráfica, que se ocupó en lo posible el 12 de junio de este acto.
Televisamos entonces lo poco que era posible mostrar en aquellos momentos. El resto del material lo conservamos con la esperanza y la seguridad de que algún día podríamos mostrarlo. Bueno, después sigue el documental, viene la escalada, ¿no? Porque ahí Perón ya no puede frenar. Hay un momento en donde la consigna es Cristo o Perón. ¿Qué pasaba ahí? Bueno, a ver, lo primero, esto hay que ponerlo en el siguiente contexto. Esto ya es Corpus Christi, antes había estado la manifestación de la Inmaculada Concepción, pero lo importante es que esto es 5 días antes del bombardeo del 16 de junio. Y con toda la oposición desalentada por el extraordinario triunfo en las elecciones intermedias de los candidatos de Perón, que habían sacado en abril de 1954 el 63% de los votos. Esto es, la oposición ya no creyó desde ese momento que podía desalojar a Perón del poder por las urnas. Por lo tanto, se acercaron a la Iglesia, que estaba viviendo un conflicto creciente con Perón. Toda esa multitud que se ve ahí está compuesta, obviamente, por católicos, por creyentes, pero también por socialistas, conservadores y radicales que se guiñaban el ojo, gritaban «Cristo vence», mientras sabían que era el único hueco que tenían para hacer política contra Perón. ¿Por qué estaban tan peleados, si vale contarlo sintéticamente? El gran enojo mutuo. El gran enojo mutuo entre Perón y la Iglesia. El gran enojo mutuo... Primero, partamos de lo siguiente. La relación de Perón con la Iglesia siempre fue tensa desde el momento en que él llegó al gobierno. Y empieza un creyendo de esa tensión, yo diría... porque hay varias hipótesis, ahí hay varios factores concurrentes. Uno es la fundación de la Unión de Estudiantes Secundarios en 1953. La UES. Es muy importante lo de la UES, porque la UES es como decirle a la Iglesia de la moral de los niños y de la educación de los niños nos vamos a ocupar nosotros y la centralidad de la Iglesia va a desaparecer. Primer punto, 53. Segundo, julio de 1954, fundación en la clandestinidad del Partido Demócrata Cristiano. Eso me parece que es un punto central. Tercero, atraviesa todo el tiempo el peronismo, que es una especie de religión popular, como lo había sido Irigoyen también, se hace cargo centralmente del trabajo social y de la justicia social, cosa que desde Rerum Novarum se suponía que era una de las tareas de la Iglesia. Y la santificación de Evita, ¿no? Sí, de la enfermedad en adelante, muerta más. Ahí en el libro, yo digo, Evita, ya muerta, libro sagrado, La razón de mi vida. Empieza a ser una religión, empieza a ser religión. Que era una religión. Jefa espiritual era una religión popular. Claro. Era una religión popular. Y eso obviamente, primero desconcertaba a la Iglesia y segundo irritó a la Iglesia. Pero es muy interesante que primero irritó a los fieles, a la grey católica, quiero decir, a los laicos, y después, mucho más tarde, irritó a los obispos, porque los obispos, la verdad que la pasaban bastante bien con Perón. Tenían sus tensiones, tenían sus conflictos, pero el movimiento católico contra Perón es un movimiento básicamente de las juventudes católicas, en las plazas y también en las fábricas, porque participaron las Juventudes Obreras Católicas, que eran un grupo minúsculo, pero también participaron. ¿Desde qué momento? Desde el momento en que la política económica de Perón deja de dar los frutos que había dado en los primeros 3 o 4 años de gobierno. Porque de hecho en el 46, digamos, la Iglesia va, se encolumna detrás de Perón, y a la Unión Democrática directamente dice que no la vota. Totalmente, se pronuncia a favor del voto a Perón frente a una coalición que tenía a los comunistas adentro. Piensen de qué momento estamos hablando. Vienen, escala el conflicto, quema de iglesias, tensión, bombardeo, Perón se tiene que ir del poder. Y acá viene algo que vos señalás muy bien, y es que cuando regresa ya mucho más grande y con todo el contexto completamente diferente a Argentina, la Iglesia ya tiene otra posición, como también las clases medias tienen otra posición con respecto a Perón.
¿Ahí por qué se aproximan? Yo diría que hay dos factores, ¿no? Uno, en las alturas, que es Franco le dice a Perón, acabemos con el amancebamiento con Isabelita, hay que casarse. Y eso es un acto formal por el cual Perón le pide perdón a la Iglesia Católica, y se casa con Isabelita. Es fuerte lo que estás diciendo. O sea, la reconciliación parte de un consejo de Franco que le dice no podés seguir. Hay dos factores pasá la paralelos. planta permanente, no puedes seguir con factura. Ese es un factor. Bien. El otro factor es la juventud. Quiero decir, ahora coloquémonos en la década del 60. Digo, miremos ya no a aquella vieja iglesia conservadora de Pío XII, sino la aparición de Juan XXIII. Claro. Con la aparición de Juan XXIII, los jóvenes rebeldes, hijos algunos de ellos de los gorilas del 16 de junio, empiezan a organizarse alrededor de las ideas peronistas y con curas y con hasta obispos como Jerónimo Claro. Podestá, que Exactamente. los apoyaban. Entonces yo diría que el impulso social mayor a favor de la reconciliación viene de la juventud. Y Juan XXIII le levanta la excomunión, porque él fue... Si es que existió. Porque hay alguna duda acerca de si de verdad fue excomulgado Perón. Pero supongamos que fue excomulgado, efectivamente se le levantó la excomunión. Ahora, Pablo, Perón en su primer mandato le dio mucha participación a la Iglesia Católica en lo que tiene que ver con la educación pública. Y en el año 54 se dictó una ley donde anulaba la Dirección de Educación Religiosa del Ministerio de Educación y de hecho dejó sin trabajo Claro, a todos los profesores. porque esa es la escalada. Católica. Esa fue la escalada, pero en el medio hubo un punto de conflicto que fue la Constitución del 49. Perón se había comprometido con la Iglesia que establecer en esa Constitución algunos puntos que la Iglesia reclamaba, por ejemplo, garantizarle el libre culto a la Iglesia Católica y ponerle un freno a los evangelistas, a los espiritistas, a otros cultos que estaban creciendo, y Perón no cumplió. ¿Ahí puede haber sido un punto de conflicto? Yo no creo que haya sido un punto de conflicto porque tampoco Perón podía negar la existencia de las otras iglesias. Lo que sí fue un punto de conflicto no es que se le diera un lugar a judíos, a musulmanes, a budistas. El problema fue el espiritismo. Que nos evoca el futuro, nos evoca a López Rega el espiritismo, ¿no? La escuela científica Basilio, el acto en el Luna Park concedido por Perón a la escuela científica Basilio, eso es una cachetada. Era muy supersticioso. Eso, ¿no? y eso crece con el tiempo y crece a medida que se va acercando a la muerte, ¿no? Y hablemos de la relación con el sindicalismo de la Iglesia, porque estamos conversando sobre esto a partir de la imagen de la Basílica de Luján del fin de semana. Déjame decir un punto sobre aquel momento y otro punto, si querés, sobre la actualidad, ¿no? Claro. Yo lo que creo es que al sindicalismo también... Digo, la pelea de Perón con la Iglesia, que estaba muy alentada por Evita hasta su muerte y muy alentada por el ministro de Educación Méndez San Martín, masón muy probablemente, en ese momento obviamente molestó a los sindicalistas que no tenían ninguna ganas de tener una mala relación con la Iglesia, y molestó básicamente a sus camaradas militares, que eran todos católicos y que terminaron muy cansados de esa pelea. La tesis del cansancio de los leales es bien importante para ese libro, ¿no? Entonces yo creo que el desgaste del régimen, un régimen autoritario e igualitario simultáneamente, es muy importante para entender la caída de Perón. Y con una visión corporativa, además. Porque, Bueno, digamos, obviamente, es la de una democracia orgánica, digamos. Sí, pero por eso ¿no? el vínculo con la Iglesia y el vínculo con el sindicalismo también tiene que ver con esta visión corporativa. Sí, a Perón le hubiera gustado tener un vínculo mejor también con los empresarios, cosa que no consiguió nunca a pesar de que lo intentó. Pero con los masones, por ejemplo, lo que hizo Perón fue convocar, por un lado, a los judíos, el primer embajador judío, digamos, se dio un personaje importante. Mangel, Sí. efectivamente.
abuelo, padre Así es. que fue de secretario de Cultura. Pero además el tema de los masones. Yo me acuerdo el secretario en el regreso, no el 73, el secretario de Menor y la Familia era un masón grado 33. Ponelo todo en Evita y Méndez San Martín. Todo eso es Evita y Méndez San Martín mucho más que Perón. Así es. Sindicalismo. La actualidad. Sí. Estamos diciendo que la relación del sindicalismo con la Iglesia nunca fue mala. Que no fue mala ni siquiera en aquel momento. El sindicalismo se fue apartando de Perón en su crisis con la Iglesia. Después, las huelgas de 1954 fueron salvajes. La huelga metalúrgica de 1954 fue brutal. De paso, digamos que en la huelga metalúrgica participa un jovencito que se llama Augusto Timoteo Bandor, claro. que es el gestor del neoperonismo sindical, ¿no? El cisma, ¿no? Del Porque peronismo siempre... sindical. Sí. Ahora, digo, y lo que vemos ahora, A ver. lo que vemos ahora es, hablemos de lo del sábado pasado. Dale. Lo que vemos es un acto más de una relación que viene de lejos y que en todo caso lo que tiene de anómalo es la presencia de los Moyano en un lugar tan destacado. Todo lo demás es una película que yo ya vi. Entonces, la impresión que uno tiene, si es que el Papa Francisco avaló esa presencia de los Moyano, es una cosa algo desmesurada, porque pensá en este retrato. Juan Pablo II, 1979, visita Polonia y 2 millones de personas lo reciben con Lech Walesa, no a la cabeza porque no podía estar, a diferencia de Moyano, a la cabeza, sino muy atrás, gritando ¡Viva Dios, viva Dios! Una manifestación contra el régimen. Ahora, eso era contra el comunismo, Obvio. no era una democracia. Ahora, digamos, yo ¿no? digo... Pensar que Moyano puede ser el Lech Walesa de Francisco me parece una desmesura, ¿no? Cuando a vos te invitan a un casamiento, vos conocés rápido qué lugar ocupás en el corazón del que se casa o de la que se casa, según en la mesa que te... Voy a decirlo bruscamente, según la mesa, la distancia de la mesa que te toca. Acá le pusieron la silla en primer plano, en la primera fila. Eso es Moyano. notable. Yo comparto. Eso es notable. Yo comparto. Porque digo, más allá de las disculpas, que viste que salió la homilía y después salió el folleto explicativo de la homilía, Sí. que era una forma de acomodar lo que parece, y contaba incluso Carlos Pañi, hubo un montón de obispos que mailiaron al Vaticano diciendo, sáquennos de esta situación, Claro. porque hay muchísimos fieles que no están cómodos con Bueno, y esto. Pablo Moyano fue el que lo metió en ese lío porque al otro día Pablo Moyano dijo este acto no se pudo haber hecho sin la anuencia del Papa. Y eso lo dijo Pablo Moyano y generó resquemor dentro de la iglesia. Yo tuve una lectura distinta. Yo creo que ahí se escenificó algo así como una relación de mutua conveniencia, ¿sí? Y por algo yo no creo que esto hubiera sido, digamos, un acto realizado por el obispado con independencia realmente de la anuencia papal. Realmente no lo creo. Y creo que ahí lo que se produjo fue un toma y daca. La iglesia necesita del movimiento obrero, digamos, Moyano en ese momento representaba de alguna manera algo valioso, digamos, para la iglesia en la República Argentina. Y Moyano necesita, digamos, la cercanía con la iglesia para, digamos, armarse de cierta impunidad. Entonces ahí hay como una especie de trade-off, ¿no?, entre Moyano y la iglesia. Lo que Moyano necesita está claro. Yo creo que lo que necesita la Iglesia hay que marcar ese telón de fondo que es la penetración evangélica en las periferias urbanas. De hecho, Sin eso perdón, no se entiende. ayúdenme con esto. Moyano no es Exactamente. evangélico. Sí, señor. Así es. Sí, señor. Moyano es evangélico. Por lo tanto, pero ahí se me ocurre en este momento, tenerlo en primera fila tiene una Pero, por rentabilidad supuesto. ahí, ¿no? Claro. Exactamente. Eso es lo que estoy tratando Tener a de un decir. dirigente sindical evangelista en primera fila, uno no lo puede entender porque lo mira, o por lo menos yo lo miro bastante de afuera, pero quizá era un activo, ¿no? Ahora, Pablo, no está como cayendo como fruta madura, y te lo digo como católico, ¿no? El tema, el debate en ciernes de la separación No del creo. Estado y la Iglesia, pero no te lo digo desde un punto de vista de conflicto, sino de estamos en otra época, hay otros cultos, había en el siglo XIX y XX, pero digamos,
hay agnósticos, hay ateos. Y claro, que haría falta una reforma constitucional, porque digamos no creo que pase. Lo que sí creo es que estamos en una tendencia de secularización de la sociedad argentina inevitable y que algún día va a pasar lo que vos decís, Pablo. Algún día va a pasar. No lo veo como una cosa inmediata, digamos, ¿no? Bien, yo recomiendo otra vez este libro que es La Caída, donde las grandes preguntas que siempre quisiste hacerlas, se las haces y las trabajás con mucha documentación. ¿Puedo pasar a los platos del día? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Los hoy? platos del día, con tu expertise económico de tanto tiempo, de tantos años. Vos hablás de, siempre cuando decís, bueno, a ver un gobierno desde el punto de vista económico, hay que mirar dirección y velocidad, es decir, a dónde va Rumbo y a y qué velocidad, ritmo. digo, sí. Si vas demasiado rápido, te puede ir muy mal. Si vas demasiado lento, también. Habla de rumbo y velocidad o de lo que te parezca de este momento económico del gobierno. En este momento del gobierno, me acuerdo que he hablado contigo un par de veces sobre rumbo y velocidad. En este momento es como si en ese chofer del taxi que te llevaba, que decía que no veía nada adelante. Bueno, yo creo que no se ve nada adelante, es decir, que vos no podés pensar, reflexionar sobre el rumbo porque estás en lo que cualquiera lo llamaría así, una emergencia. Y en una emergencia lo que importa es el minuto a minuto. Y por lo tanto, no sabes el rumbo, solo querés salir de la emergencia y no podés medir la velocidad, solo tenés que pelearle a esa emergencia. Y esa emergencia es una emergencia, inflacionaria y financiera. Y en ese sentido lo que yo diría es que puesto a un costado, estacionado en un costado el problema del rumbo y la velocidad, la emergencia a mí me parece que con el protagonismo del Banco Central claramente se está manejando bastante bien, ¿no? ¿Te parece que la escalada o el riesgo de espiralización, tocando siempre madera y cruzando los dedos que correspondan, estaría y todo en potencial? Yo creo dos cosas ahí. Primero, creo que, lo voy a decir de este modo, yo siempre me reí de Macri, lo voy a decir así, cuando empezó sus visitas internacionales al comienzo de su gobierno para ganarse las simpatías de los líderes occidentales, del Fondo Monetario. Ha servido extraordinariamente bien. Quiero decir, porque la presencia del fondo tapó la posibilidad de que esto bloqueó la posibilidad de que esto tuviera una dinámica caótica. Primer punto. Y segundo punto, la otra cosa que el gobierno maneja muy bien es el paraguas de protección social sobre los sectores más vulnerables. Porque yo creo que cuando uno enfrenta mira la televisión, mira las noticias, uno de pronto tiene que preguntarse cuál es la no noticia de hoy, de ayer, de anteayer. La no noticia es que no hay saqueos de supermercados. Ahora, la no noticia es que la protección social tiene efectos moderadores. Por eso, el otro día... El problema del gobierno son los sectores medios, no son los sectores populares. Bueno, porque son los sectores medios, son claro. efectivamente los más agredidos, no hay algo tan consciente ahí, los más lesionados por la política económica. Los sectores marginales, obviamente, tienen un problema más estructural, pero lo que se está haciendo para protegerlos es muy deliberado, muy pensado. Y voy a incorporar un elemento de confusión con la venia papal. Ahora, Pablo... Es cierto, porque ahora te dejo, porque paralelamente a este movimiento que se sintetizó en la postal de Luján, en la provincia de Buenos Aires trabajan articuladamente la iglesia y el gobierno, etcétera, Claro. Y movimientos sociales. Pensemos Grabois, por ponerle el nombre, ¿no? Grabois, los movimientos sociales y Carolina Stanley. Es una relación honesta. A mí, tanto como me sorprendió la efectividad de sus relaciones internacionales, me sorprende la efectividad de la política social. Me parece que son los dos pilares sobre los cuales
digamos, la administración del gobierno puede operar con ese espacio sin urgencia. Ahora, Pablo, cuando uno ve esta estabilidad que vos estás marcando en la gestión Sandleris al frente del Banco estabilidad Central. es una palabra exagerada, Bueno, ¿no? Por el momento, digamos, el manejo. Ese manejo tiene cierta estabilidad comparado con los meses anteriores. Precisamente te quería preguntar, ¿qué te parece que le pasaron a dos expertos, como son Sturzenegger y Caputo, en los meses anteriores para que se vayan 24.000 millones de dólares? Federico Sturzenegger, desde mi punto de vista, también lo hemos hablado aquí con Diego alguna vez, cometió un error. Yo soy el último bastión defensor del viejo gradualismo. ¿Qué quiero decir? Había que hacer las cosas a una prudente velocidad en el terreno fiscal y faltó gradualismo en el terreno monetario. Esto es, se propuso metas inflacionarias incumplibles y por lo tanto erosionó la credibilidad del Banco Central y no pudo cumplir esas metas porque no se podían cumplir. Y del gobierno, no solamente del Banco Central. Efectivamente. Que es lo más serio. Efectivamente. Entonces ahí hay un error. Federico no es el que pierde los dólares, pero en parte es el que comete para mí uno de los errores importantes para que después se pierdan los dólares. A Caputo, que no lo conozco, yo diría, sí, enfrentó el primer momento de la crisis, no sé por qué se fue, no entiendo bien por qué se fue. Se supone que se fue porque quería usar un poco más de reservas para intervenir en el mercado. Hubiera sido oportuno que le dieran eso, pero yo digo, uno no se va por esas razones. Ahí siempre me da la impresión en el gobierno de Cambiemos que falta una especie de affecto societatis que los ligue. Quiero decir, ¿sabes qué le faltó a Caputo para mí? Militancia política. Claro. Un militante político de Cambiemos, del PRO, del radicalismo, de lo que fuera, no se va. Vos te quedás ahí, le dice el presidente, y él se queda ahí. Sí, Mañana... lo hemos charlado eso acá. ¿Me dejas hacer una pregunta a Pablo? Pablo, teniendo en cuenta la situación ahora con el dólar medianamente así entre comillas controlado, teniendo en cuenta que el Fondo Monetario Internacional ha depositado bastante dinero para que Argentina pueda cumplir con sus compromisos y estabilizar la macroeconomía, los que no sabemos de economía miramos los indicadores. ¿Y por qué el riesgo país no baja? Es una excelente pregunta. Y bueno, yo creo que no baja porque todavía la credibilidad de todo esto está muy en veremos, ¿no? A pesar de todo eso. Es que nosotros lo que vemos es el día a día de algo que no se convierte en un problema grave, en un problema más grave. Y eso lo valoramos, pero aquel que tiene que poner su dinero en bonos argentinos, porque la manera de bajar el riesgo país es que haya más demanda de bonos argentinos, y ese lo piensa un poquito más. Y tiene más que ver y con... en realidad tu pregunta, ¿por qué me parece buena? Porque si no baja el riesgo país, hay una espada de Damocles sobre el programa. Claro. Y lo que es interesante, Sí, claro. simplemente acoto esto, el tema de la duda es una duda prospectiva. El tema, o sea, por un lado, es una tensión entre la confianza creciente en el gobierno, ¿sí?, en términos de logros macroeconómicos, y al mismo tiempo la duda acerca de si este gobierno va a lograr la reelección, ¿sí?, o al revés, o si hay temor de alguna manera a que vuelva realmente el populismo. Me parece que ahí de nuevo está un el punto tema... importantísimo para los mercados, los mercados financieros y cómo se va a comportar todo esto. Esto está sujeto a dos cosas. Primero, que alguna, voy a usar la palabra del presidente, alguna nueva tormenta no afecte a los países emergentes y nuevamente afectaría a la Argentina, que es uno de los países emergentes más vulnerables. Y segundo, las encuestas electorales preelectorales desde febrero-marzo. Si las encuestas dan ambiguo, eso se llama incertidumbre económica. ¿Ambiguo en términos de qué? Y que no se sabe quién gana. Ajá. Eso da incertidumbre económica. Justamente. Y la incertidumbre económica juega en contra de la reelección. Por eso, Esa es la faceta, por eso esa es es la- una carrera contra el tiempo. Tiene que despejar el horizonte, estabilizar la economía y que desde algún momento del segundo trimestre, odio hablar de trimestres, pero desde algún momento del segundo trimestre haya
signos de que la cosa empieza a mejorar. Sí, pero esos signos, yo te agrego simplemente, esos signos no son solamente signos o señales macroeconómicas, porque esas no llegan al bolsillo. Yo creo que el desafío es tratar de ver cómo se recrea ese colchón de expectativas. No alcanza solamente con las señales macroeconómicas. Me parece que ese es el desafío realmente para que empiece a dar... Lo verás en los votos. Y la última tiene que ver con, En las encuestas, quiero decir. Hablamos del minuto a minuto, de la sala de emergencias. Hay que ver minuto a minuto cómo funciona ese corazón. Sí, señor. Si esto se estabiliza, ¿tiene un plan productivo el gobierno? A mí me parece que el gobierno, si tiene un plan productivo, no nos lo contó. Claro. No nos lo contó claramente. Y me parece que si sale de esta, tiene que hacer visible un proyecto, yo diría, básicamente exportador. Porque con las exportaciones se paga la deuda y se compran bienes de capital. Y vos no tenés proyecto productivo si no tenés un núcleo exportador dinámico. Pero con, suponete, campo y si vaca muerta funciona y alguna otra cosa más, y autopartes, Brasil, con eso solo no. Yo lo pondría de este modo: todo lo que estás diciendo puede ayudar y muchas otras cosas también podrían ayudar, pero lo que yo nunca haría es depositar la esperanza en un gran descubrimiento minero o petrolero. Yo creo, vaca muerta, sí, ayuda. Y si ayuda más que lo que yo pienso, mejor. Pero no me gusta hacer magia con eso, ¿no? Bueno, muy bien. Pablo, te agradecemos infinitamente haber compartido este tiempo con nosotros y haber un poco profundizado la relación tan especial y tan cambiante entre la Iglesia y el peronismo, porque es lo que hoy tenemos también en la escena. Gracias. Gracias. A la vuelta, y yo les decía hace un rato, hablando de liberación o dependencia, eslogan del 73 de Cámpora, liberación y dependencia. 20 años del Viagra. No se la pierdan, va a estar buena.